Bienvenidos a la semana número 4 y última de la materia de educación comparada. En esta semana vamos a analizar lo que es el sistema educativo de Estados Unidos, vamos a analizar la educación en América Latina, la educación en África, las principales reformas en el mundo y los problemas de educación. El objetivo es que una vez que terminemos nosotros de analizar estos sistemas educativos podamos realizar un proyecto de comparación en donde veamos cuáles son las diferencias en cuanto a estos modelos y el mexicano, y que además podamos analizar los problemas de educación que no nada más se encuentran en América Latina, sino en el mundo en cuanto al tema de educación. Para esta semana vamos a realizar 3 actividades. La primera de ellas es un foro. Para este foro se nos pide que analicemos el recurso de la estructura del sistema educativo de Estados Unidos y además varios videos. El primero de ellos es un documental que se llama Camino a la Escuela. Los videos los podemos encontrar en plataforma o bien en el link que agrego en las instrucciones. Este video de Camino a la Escuela nos muestra la realidad educativa de los sistemas más pobres. Nos muestra ejemplos de cómo los niños en África, en algunas partes de América Latina, en India, van a la escuela, cuáles son las condiciones que ellos presentan para ir a la escuela. Es un video bastante extenso, dura un poco más de 1 hora, es muy interesante y vamos a aprender mucho en cuanto a los sistemas educativos que más recursos tienen para la educación y aquellos que menos tienen. Y otros 2 videos que son paradigmas de los sistemas educativos en el mundo y modelos educativos en el mundo, así como otro recurso que son problemas de la educación mundial. Una vez que nosotros veamos estos recursos y analicemos estos videos, vamos a responder a las preguntas que se nos plantean. ¿Cuál es la razón para reformar los sistemas educativos en el mundo? ¿A qué se debe que los cambios en las reformas educativas no funcionen? ¿Cuál es la diferencia que hacen los mejores sistemas educativos en el mundo? ¿Cuál considera que es el principal problema de educación en el mundo? ¿Cuáles son las características del sistema educativo de Estados Unidos? Y en base al documental que les menciono de Camino a la Escuela, hay que responder ¿cuál es la importancia de contar con los medios adecuados para una correcta educación? ¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas educativos que se vieron en el transcurso de la clase en cuanto a los mejores sistemas educativos y los que se presentan en el documental? Y por último, emitir un juicio y conclusión personal de este documental. Para esto la aportación tiene un valor de 4 puntos y también debemos de hacer 2 retroalimentaciones a compañeros de clase. Estas retroalimentaciones tienen que estar basadas en la información que ellos agregan en plataforma. Esta actividad va de lunes a miércoles. Como segunda actividad tenemos el proyecto final. El proyecto final es una tabla, una matriz, un cuadro comparativo entre los diversos países que se analizaron. Ya nosotros tenemos en plataforma, en el archivo de proyecto final, las características que se piden para la comparación de los sistemas. El proyecto lleva portada, que debe ser una redacción de una cuartilla, el desarrollo, que es el cuadro con la información de los países. Si ustedes gustan pueden agregar imágenes en ese cuadro y vamos a hacer una propuesta. Vamos a elaborar una propuesta de cómo mejorar la educación en México tomando como referencia lo que nos muestran estos países. Las conclusiones deben de ser de una cuartilla y las referencias APA. Para esto vamos nosotros a revisar el archivo que se llama proyecto final. Aquí nosotros tenemos ya la tabla en donde vienen los países, que son los que analizamos en clase, y cuáles son los elementos que se van a comparar, que son, por ejemplo, la posición que obtuvieron en cuanto a PISA, la última edición, cuáles son las características de su sistema educativo. Lo que tenemos que ir haciendo es llenando el cuadro con la información de cada uno de los países. El cuadro se puede modificar, es decir, podemos nosotros adaptar el cuadro de acuerdo a nuestras necesidades, no necesariamente lo tenemos que dejar así en ese formato. Podemos dividir el cuadro en varios segmentos, si así lo consideramos para la presentación de la tabla. Vamos a agregar puras ideas claves, no vamos a agregar texto corrido ya que el cuadro se va a hacer muy extenso. Hay que agrupar la información en segmentos de ideas claves. La actividad de proyecto final vamos a tener de miércoles a viernes para poderla entregar. Y como tercera actividad y última vamos a tener nuestro examen final. Este examen abarca información de las 4 semanas de clases y únicamente de los recursos que nosotros encontramos en plataforma. El examen y el proyecto tienen un valor de 15 puntos. En el caso del examen son 15 preguntas de opción múltiple, cada una con valor de 1 punto, que comprende las 4 semanas de clases y vamos a tener de viernes a domingo para poder realizar esta actividad. Y con esto terminamos y cumplimos con el objetivo de la materia de educación comparada.